Carlos es maestro en arte y arquitectura por la Universidad de Yale, ha trabajado con Stephen Harris y Enrique Norton. Su interés en la vivienda social y su trabajo enfocado en el mejoramiento y conservación de estas áreas para elevar la calidad de vida lo llevó a ser subdirector de sustentabilidad en el Infonavit. También ayuda a impulsar el programa de hipoteca verde, es promotor de innovadores esquemas e iniciativas como redensificación, regeneración social y urbana y del territorio al habitante, y fue el principal promotor de la alianza entre el Infonavit y ONU Habitat. Justo en el 2017, con su hermano Rodrigo, funda Piensa Sostenible y a raíz de los sismos de septiembre de ese año promueve la iniciativa Reconstruir y Brigada. Y Rodrigo Cedillo es fundador, subdirector de Piensa Sostenible y estudió Cedillo Velasco. Realizó sus estudios en Arts in Context en New School University en Nueva York. Es el creador cofundador de 161, una casa de arte. Es creador y curador de exposiciones de arte, músico y productor de música. Muchas gracias por acompañarnos. Nada más un aviso rapidísimo para que puedan registrar su asistencia por el app de la Náhuac. Les voy a mandar el código por el chat para que estén atentos. Y si quieren podemos empezar. Gracias Rodrigo, gracias Carlos. Muchas gracias. Gracias. Pues tomo la palabra, Rodrigo, y ahorita te paso. Pues primero, muchas gracias por invitarnos a platicar un rato aquí a la Náhuac. Yo le tengo pues un cariño muy especial a la universidad. Y antes de presentarles a mi querido hermano, con quien hago muchas de las locuras que hoy van a ver, después de ese trabajo de casi 7 años en el instituto. Pero yo estuve en el extranjero haciendo mis estudios tanto de carrera como de maestría, y una de las oportunidades que me hacen volver a México es cuando Bernardo Gómez Pimienta me presentó con Rodrigo Langavica hace algunos años, y me invitó a dar clases. Entonces, para mí, siempre pues vincularme a la Náhuac, aparte que tenemos 2 hermanos egresados de la misma Náhuac, pues siempre tener un espacio para platicar con los estudiantes, en donde tuve la oportunidad de dar clases hace algunos años, inclusive con Rodrigo y con Bernardo hace algunos años iniciamos un posgrado sobre vivienda y eso me acercó a México otra vez. Y a raíz de estar vinculado a la Náhuac y que estar haciendo investigación de vivienda, pues acabé en mis andares pasados como director del centro de investigación del instituto, pero eso también me llevó a tener hoy la práctica que llevo con mi hermano. Y aquí está Rodrigo, que ya presentó Mariana, pero pues les puedo decir que trabajar de la mano de un hermano en una práctica, digo que más que de arquitectura es de innovación y de sostenibilidad, mucho de nuestro trabajo vinculado a un tema social, sin fines de lucro, casi en su mayoría, y pues una parte que es la que pues, nos da de comer y que nos deja estar metidos en otras locuras. Entonces, pues les vamos a platicar un poquito de eso y estaremos campechaneando de los proyectos. A mí me gustaría, Rodrigo, si quieres platicarles antes de que enseñemos los proyectos, por qué decidimos juntar pues nuestras profesiones. Y te paso el micrófono, Rodrigo, mi hermano, para que ahorita les empecemos a enseñar imágenes. Muchas gracias a todos. Gracias, Carlos. Pues buenas tardes y gracias a todos. Pues sí, pues yo creo que me toca platicarles un poco de los comienzos de Piensa Sostenible. Y pues, Piensa Sostenible empezó como un proyecto vinculado a artistas. Como ya en mi presentación les habían comentado, yo tenía una casa de arte, pero siempre tuve esta curiosidad y estas ganas de eventualmente hacer un proyecto con mi hermano. Y al mismo tiempo también tenía esta curiosidad de que mis artistas o los artistas con los que yo estaba trabajando y promoviendo hablaran de temas relevantes del país.
Y fue en pláticas que empecé a tener con mi hermano, él seguía trabajando en el Infonavit, y ya estaba él muy clavado en los objetivos de desarrollo sostenible, que fue gracias a esas pláticas que empezamos a pensar en cómo podíamos platicar de estos temas que a lo mejor no son tan digeribles en general para la banda en general, pero de una forma que fuera chido explicarlos y hablar de estas cosas que para nosotros eran importantes, ¿no? Como lo son pues, la pobreza en México, educación, temas de género, temas de ambiente, entre otras cosas, ¿no? Y una de las primeras actividades que hacíamos en Piensa, cuando ya tomamos la decisión de trabajar juntos y fundar Piensa, fue colaborar con diferentes artistas de arte contemporáneo. Y lo que hacíamos es que nosotros teníamos un equipo de investigación, entonces les dábamos un tema, cualquier tema de estos 17 objetivos, ¿no? Como pobreza. Nosotros lo que hacíamos era con ese equipo, hacíamos una investigación extensa de cómo se encontraba México de acuerdo a ese problema, ¿no? Y todos estos datos y esta investigación se los dábamos al artista y el artista reaccionaba a toda esta información y creaba una pieza y exponía. Esas eran nuestras primeras actividades como Piensa Sostenible. Todavía no nos metíamos a parte de arquitectura, era más un centro de investigación. Lo que queríamos hacer nosotros es informarnos de estos temas, volvernos profesionales en estos temas, volvernos casi que los mejores en estos temas en México. Y ya teniendo toda esta información y esta investigación, nos pareció muy lógico y muy chido en nuestra cabeza que toda esta información la explicáramos en el arte, ¿no? Siempre para mi hermano y para mí siempre el arte fue muy importante y muy presente. Mi hermano antes de ser arquitecto estudió arte. Yo soy músico. Entonces para mí el arte y para mi hermano siempre ha estado muy presente y nos pareció como la herramienta perfecta para transmitir estos temas que generalmente pues vas y los tienes que ir a escuchar a una conferencia quizá de la ONU o algo así, ¿no? Pero en otros ambientes no se tocaban estos temas y nos pareció bastante lógico a nosotros que la forma más chida y más digerible para expresar estos temas y sobre todo pues, a gente cercana para nosotros, ¿no? A gente como nuestros amigos y así, que no les gustaba mucho quizá hablar de estos temas, pero sí les gustaba el arte, sí les gustaba ir a un concierto y así. Nos hizo bastante sentido empezar a crear estas exposiciones basadas en la extensa investigación que íbamos haciendo. Y pues en eso a mí me hizo bastante sentido que los artistas que yo trabajara hablaran de estos temas, ¿no? Y aquí tenemos algunas fotos de estas exposiciones, de estas primeras exposiciones. Ahí la primera foto que ven es este artista oaxaqueño contemporáneo que se llama Luis Hampshire. Y la primera exposición que hicimos fue para fondear el próximo mes de trabajo que íbamos a tener, ¿no? Todavía no iniciábamos nuestra investigación, pero habíamos hecho como un preview, como un scan rápido de los datos duros de México y pues nos brincó un número, perdón, que era 53 y 53% de la población vive en pobreza, ¿no? Y le dijimos a este artista en ese momento, pues, ¿sabes qué? Ahorita no tenemos investigación, no tenemos información, pero píntate rápido 53 piezas, ¿no?
y ya fue la única como que referencia que teníamos en ese momento, antes de poder fondear el mes de investigación. Hicimos esa primera exposición donde Luis Hampshire hizo 53 pinturas y estuvo muy padre porque creo que vendimos la mayoría en esa primera exposición. Y a partir de ahí fue cuando empezamos con el centro de investigación ya más formal, porque nos dio para fondear un mes de investigación. Entonces, la segunda exposición que hicimos fue con Stefan Brueggemann, que se llamó ODS. Y era básicamente, nosotros poníamos los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y escribíamos también en qué situación nos encontrábamos en México de acuerdo a esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y Stefan Brueggemann es un artista que trabaja mucho con grafitis, perdón. Y lo que él hacía, o sea, lo que está padre de esta actividad, perdón si de repente me hago bolas, pero... Vas muy bien, carnal. No me acostumbro mucho en lo de Zoom aún, pero una de las cosas que estaba muy increíble de esto de colaborar con artistas era que también nos metíamos mucho al proceso de los artistas, ¿no? Entonces, aprendíamos nosotros cómo ellos desarrollaban sus piezas. Era parte también de nuestra investigación, como que no solamente hacer un documento de investigación para que ellos reaccionaran, sino también nosotros investigar de qué forma ellos trabajaban en sus estudios y en sus talleres para crear arte, ¿no? Y lo que pasó en esta exposición fue que nos dimos cuenta pues, que Stefan Brueggemann es alguien que trabaja bastante con texto, ¿no? Todas sus obras tienen texto y la mayoría de sus obras también tienen graffiti, ¿no? Este graffiti que pues, lo vemos mucho en las calles de México, ¿no? Que parece como de protesta. Y la exposición que hicimos con él le dimos toda la información a Stefan Brueggemann de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y abajo les pusimos como un cierto apartado de las realidades de México, ¿no? Y de cómo estábamos en las situaciones de acuerdo a lo que nosotros habíamos investigado, ¿no? Y lo que entonces hace Stefan es, nosotros imprimimos los espejos con texto, que son los 17 objetivos, y Stefan Brueggemann arriba, con su graffiti, con este graffiti que hace, grafitea las realidades del país, ¿no? de cómo está México. Y fue una pieza bastante fuerte porque podías leer los objetivos de desarrollo sostenible así bastante formal y arriba pues las realidades de cómo estaba el país, ¿no? Grafiteado encima de estos como que espejos que eran como documentos, ¿no? Como documentos oficiales de estos objetivos de desarrollo sostenible y arriba como una protesta, porque así se veía como estas calles en México que parece todas grafiteadas, pues se ven como que las realidades que estamos viviendo en el país, ¿no? Y luego esa fue la segunda exposición que hicimos. Y luego la tercera, ahí pueden ver a Stefan Brueggemann grafiteando, ¿no? Y ahí se ven cómo se ven los textos del objetivo 1, el objetivo 2 y así. Luego la tercera exposición que hicimos, nos tocó el primer objetivo de desarrollo sostenible, que es pobreza, ¿no? Y pues la dinámica fue igual, ¿no? Le dimos esta información a Carlos García Noriega, de lo que nosotros habíamos investigado de cómo estábamos en situaciones de pobreza en México. Y lo que hizo Carlos fue pues leer esa información, reaccionar y crear estas piezas, estas esculturas que ven. Entonces, cada una de estas esculturas tiene información que refiere a la pobreza en México, ¿no? Y a las carencias que vive el país. Y era así como, estas eran las primeras actividades que hacíamos nosotros en Piensa. Teníamos planeado hacer 17 exposiciones, una al mes, ¿no? Con diferentes artistas. Sabíamos que eventualmente
de alguna forma u otra íbamos a tener que implementar lo que estábamos aprendiendo. No sabíamos cómo, no sabíamos pues cómo nosotros íbamos pues a poder implementar quizá todo este conocimiento. No sabíamos si nos íbamos a ir a comunidades a educar a la gente o ayudar de cierta forma o nada más hacer estas publicaciones y exposiciones y que la gente se fuera educando. No sabíamos para dónde íbamos a ir, ¿no? Lo único que sabíamos es que queríamos en ese momento investigar, conocer la situación de México y hacer arte con artistas y de esa forma transmitir estos temas que para nosotros eran importantes. Y pues esto fue la última exposición que hicimos. Bueno, la de Estefan fue en agosto del 2017 y en el periodo donde estábamos haciendo la exposición de Carlos García Noriega, en ese periodo, pues nos pasó el temblor, ¿no? Y ahora sí que cambió. Ahí viene. Y se vino lo bueno y cambió. Y lo bueno y lo difícil. Sí, cambió. Queríamos, ya no íbamos a poder seguir el calendario de hacer 17 exposiciones, ¿no? Pensamos que nuestro conocimiento que veníamos agarrando, pues lo teníamos que aplicar más rápido, ¿no? Ya teníamos, ya habíamos investigado varias cosas del país, entonces, pues teníamos esa presión de salir a ayudar y pues aplicar nuestro conocimiento. No sé si quieras, Carlos, sí. Empezar. Pues yo creo, pues digo, muchas gracias, Ro. Y creo que lo que les platica Rodrigo es la base de nuestra práctica, ¿no? Nosotros, hay diferentes prácticas profesionales que todo el mundo quiere hacer todo. Nosotros creemos plenamente en la colaboración, ¿no? Si uno piensa en lo que es la sostenibilidad, es un proceso colaborativo. Entonces, yo siempre he sido muy dudoso de quien habla de proyectos de sostenibilidad sin entender que la sostenibilidad es un proceso colaborativo. Y cuando entiendes eso, porque por ejemplo, trabajar con alguien como Stefan Brueggemann, ahorita van a ver con los arquitectos que trabajamos, ¿no? Pero pues Stefan es un artista que hace un año tuvo una exhibición en el Pompidou. O sea, y nosotros relacionarnos, digamos, a este nivel de artistas, de esa importancia, si nosotros quisiéramos hacer las piezas, ¿no? Que eso es a veces muy equivocado, ¿no? Y ustedes que están en la escuela quieren salir a hacer su primer edificio, yo diría, no quieran salir a hacer su primer edificio, quieran salir a colaborar con alguien que sepa hacer un edificio, ¿no? Y es como en la música, y esta idea de que a veces tú no tienes que ser el gran artista, o tienes que ser el gran arquitecto, o tienes que ser el gran político, o tienes que ser, o sea, cualquier o el gran músico, que puedes colaborar. Es de las cosas más bonitas, ¿no? Porque vas aprendiendo. Entonces, te enfocas en investigar, te enfocas en entender mejor las cosas y colaboras con profesionales. Y yo creo que la colaboración es de las cosas más importantes en un país como el de nosotros. Y esa actitud ha permeado en todo lo que hacemos desde que arrancamos, ¿no? Viene el sismo y entre varios amigos, esta es una imagen de un proyecto en el cual estuvimos vinculados. No lo dirigimos nosotros, pero sí fuimos parte importante porque empezamos a desarrollar centros de acopio. Se lanza al lago Tanganica, ¿no? El lago Tanganica, con un amigo nuestro, con Oliver, y con varios otros cuates, empiezan a hacer recaudación de insumos para el desastre y se lo empiezan a llevar a los lugares donde se requieren. Entonces, empieza esta plataforma de ayuda de necesidad de inmediatez, que a la fecha, hoy les vamos a platicar lo que estamos haciendo en materia del COVID, ¿no? Sacamos una iniciativa muy bonita que se llama Iniciativa Costales, donde estamos ayudando a familias que se quedaron sin empleo a recibir alimento y ha crecido bastante. Pero empiezan a salir estas, como conocíamos y habíamos mapeado los lugares más vulnerables, teníamos información, teníamos data y teníamos amigos que querían ayudar. Y eso es lo que hace Piensa Sostenible, ¿no? Tomar información, juntarse con profesionales de calidad y salir a ayudar, ¿no? Esa es la parte. Y de repente, pues estaba Piensa, y en Piensa, como ya lo platicaba Rodrigo, pues había arte que hablaba de los problemas del país,
se viene el sismo y se arma un chat de algunos arquitectos que ahorita tienen otra iniciativa que se llama Rehabilitar. Nosotros ya no somos parte de Rehabilitar, pero sí fuimos parte de Reconstruir, ¿no? De hecho, al principio nos manda un mensaje por ahí Mauricio Rocha y Tatiana Bilbao, oye, vamos a armar algo. Dijimos, oye, pues nosotros estamos muy metidos. Yo tenía ya algunos años trabajando en atención a desastres naturales y pues nos dejamos ir con todo, a ayudar. Empezamos a tener reuniones en lo que era nuestra oficina. Lo primero que hicimos, que fue un ejercicio bien bonito en ese momento, estábamos muy preocupados que se iban a demoler muchas casas con un carácter patrimonial muy importante. Y el primer ejercicio que hicimos fue un ejercicio que se llamó apuntalar. Y lo que están viendo en la pantalla es, conseguimos un montón de polines y empezamos a dar cursos de cómo podías apuntalar estructuras. Entonces le empezamos a dar polines a la gente, organizamos brigadas y entre cuates y amigos fuimos a apuntalar varios edificios que creíamos que no se debían de derrumbar. Y esto a la fecha ha sido una historia muy bonita porque ayudó inclusive a la Secretaría de Cultura y algunos organismos que se dedican a proteger estas estructuras a no demolerlos. Entonces, teniendo información, generar mapeo, activar a gente, conseguir amigos que nos prestaran espacios para hacer prácticas formales como esta. Aquí estuvo muy involucrado Emiliano García de Toa, en fin, y muchos amigos, ¿no? Gabriela Carrillo, éramos un montón. Para decirles que yo me acabé saliendo del chat. En el chat, de repente éramos 5, llegamos a ser 500, que creo que es el máximo que da WhatsApp. Y en el momento que se empezó a politizar y empezamos a hablar de pendejadas, perdón que lo diga así, nos salimos, ¿no? Porque nosotros lo que queríamos era ayudar. Y aparte estábamos cursando pues, un momento muy delicado, porque era el tema electoral, y las personas no entendían que lo que nosotros queríamos hacer era ayudar, y que no queríamos tener absolutamente con ningún... Y de repente empezaron a hablar de política, y empezaron a hablar, pero también dejaron de ir a comunidades, dejaron de ir a ayudar, y al final nos quedamos viendo mi hermano y yo, oye, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Estamos en este rollo, ya arrancamos una iniciativa, pero nos empezamos a reunir con más gente, ¿no? Y diseñamos, por ejemplo, fue un ejercicio muy bonito que trabajamos junto con Alfonso Cuarón y con Eduardo Mancera, que tenía una plataforma de inteligencia. Por una razón u otra, de repente en una plática nos dice, oye, pues que los quiere conocer Cuarón. Y ahí mi hermano y yo, ¿para qué nos quiere conocer Cuarón? ¿Qué hiciste? ¿No? Y de repente llega Alfonso y nos dice, oye, pues estoy muy preocupado cómo se están usando los recursos del sismo y yo quiero ayudar porque levanté un fondo. Y de repente en una plática, ahí también por ahí seguramente estaba Gael, y bueno, pues todo, ya saben, todos los famosos y gente increíble, ¿no? Porque todos han hecho unas iniciativas increíbles. A raíz de los sismos, yo creo que mucha gente despertó con este interés social y civil, y gente padrísima se puso a trabajar, incluido el grupo de arquitectos, y empezamos a desarrollar una plataforma de transparencia. Hoy lo increíble es que a la fecha, Piensa Sostenible está diseñando para Naciones Unidas la plataforma junto con el CENACER, la plataforma de transparencia al uso de recursos. Entonces, imagínense lo que pasó hace 2 años. Hoy estamos vinculados a Naciones Unidas y al CENACER, haciendo una plataforma de cómo se están utilizando el recurso de asociaciones civiles en materia del COVID, que es una de nuestras actividades. Entonces, sacamos esta plataforma y de repente, pues teníamos a todos estos arquitectos, teníamos a todas estas ganas, no teníamos un centavo, teníamos solo las necesidades de ayudar. Muchos de mis colegas arquitectos creían que era fácil, ¿no? Oye, no, pues vamos a construir y vamos a hacer, oye, pues ¿quién va a donar? Entonces, afortunadamente nosotros habíamos hecho todo el engranaje legal para recibir recursos y poco a poco pues nos fueron hablando diferentes personas, ¿no? Uno de los primeros que nos habla, una amiga muy querida de nosotros,
y gracias a Rodrigo, una chava que se llama Pambo, que es de Querétaro, aparte Pambo, ¿no? Sí, ¿No? Es de Querétaro, o vivió allá, ¿no? Pambo le habla a Rodrigo y le dice, oye, pues con un amigo que debes de conocer, que se llama Juan Pazurita. ¿Quién es Juan Pazurita? Yo no conocía a Juan. Yo no tenía ni redes en ese momento, ¿no? Y me dice, ¿cómo no conoces a Juanpa? Puta, Rodrigo, pues a lo mejor porque usaba Instagram, ¿no? Puta, y hay un desayuno, ¿no? Vamos Rodrigo, yo con Juanpa y Pambo. Puta, y yo con este cuate en la calle, háganse de cuenta que estaba con Mick Jagger, ¿no? No podía entender ese fenómeno de los... ese fenómeno de lo que era este chavo, pero pues nos dimos cuenta y luego que tenía una energía muy parecida a la de nosotros, que estaba dispuesto a ayudar, y lanza una campaña Juanpa que junto con muchos artistas, con Luis Gerardo Méndez, con muchos, o sea, yo, pues antes ahora somos amigos todos porque hemos venido trabajando pues con mucho cariño en estos proyectos, no nos conocíamos antes de eso, pero empezamos a levantar recursos juntos y en 10 días levantó pues muy buena feria Juanpa y el equipo del Novarro. Primero iban a hacer el proyecto con una constructora tradicional, ¿no? Entonces decían, vamos a hacer pues muchas casas. Y le dijimos, oye, pues esta es una oportunidad increíble, ¿por qué no mejor vamos a preguntar a las personas qué necesitan? Y a cada familia le presentamos uno de los arquitectos que ya son parte de reconstruir. Oye, pues suena bien, ¿no? En ese momento sonaba increíble. Íbamos a empezar con una casa y les puedo decir que a la fecha hemos hecho, pues vamos por la casa 150. Y en el grupo de arquitectos, ahorita van a ver, por ejemplo, esa que está ahí enfrente, la diseñó To, arquitectos muy queridos, Carlos Facio y Chipe, ¿no? Pero se fueron sumando una cantidad de arquitectos increíbles. Del lado izquierdo ven una casa diseñada por Alberto Kalach, y nos empezamos a dar cuenta de esto, la belleza que tenían el lugar donde íbamos a reconstruir. Esa imagen, por ejemplo, es la sala abierta de la casa del Señor. Entonces, es simplemente tener la sensibilidad, ¿no? Por ejemplo, a mí me enoja mucho ir a Querétaro y ver cómo no voltean a ver las montañas. Dices, puta, estamos haciendo un proyecto, ahorita lo van a ver en un lugar que se llama La Vista, pero esa falta de sensibilidad, no importa el segmento salarial o el tipo de vivienda, uno va a ver Cibatá, que son sus vecinos, y dices, oye, pues hubieran volteado a ver las montañas mejor, ¿no? Como que hay esa falta de entender el medio físico y natural, de lo que la arquitectura puede hacer. Muchas veces pensamos que la arquitectura son metros cuadrados, pero la arquitectura se basa en un elemento fundamental que es el entendimiento del territorio y entender dónde está. O sea, Querétaro es un lugar espectacular, si sabes de dónde verlo. Pero si lo ves del lado equivocado, ¿no? Si ves a la avenida Bernardo Quintana, pues no está bonito, ¿no? Pero si te volteas a ver el llano y las montañas y lo espectacular de ese clima, y ubicas bien la arquitectura, entonces puedes crear cosas increíbles. Y creo que eso hemos dejado pasar, ¿no? Muchas oportunidades en nuestro país, ¿no? Y así, ¿no? Una locura de repente, por ejemplo, la casa que está del lado derecho arriba, diseñada por Francisco Pardo, ganó la mejor vivienda social el año pasado en una competencia. Del lado izquierdo, Tató, abajo la pequeña casa con el tapanco de madera, Rosana Montiel. De repente se nos unen, gracias a un vínculo muy bonito que tenemos con Miquel Adria y con Mestrópoli, porque pues, hemos trabajado mucho con Arquín y con ellos, nos presenta con RCR, entonces de repente ya dentro de nuestras casas hay premios Pritzker diseñando casas para las familias. El ejercicio es llevarle, imagínate que de repente te toca un güey y te dice, te presenta a tu arquitecto, y tu arquitecto es Rafael Aranda, premio Pritzker. Y llega el señor y se sienta contigo a preguntarte qué necesitas. Y todo eso gracias a que unos influencers recaudaron dinero. Y todo eso gracias a que unos locos como nosotros, con otros arquitectos, estábamos dispuestos a hacer un proyecto de estas características. Entonces, cuando empiezas a hilar ese proceso colaborativo, pues se logran cosas increíbles, ¿no?
Y ahí ven proyectos de Mauricio Rocha, de Tatiana Bilbao, ¿no? Me encanta la imagen de arriba, ¿no? Había un árbol que era importante para la familia y en lugar de quitarlo, haces la casa alrededor del árbol, ¿no? Y todos esos son aspectos de sostenibilidad. Abajo Julio Gaeta. Y luego, si quieres agregar algo aquí, Rodrigo, por ejemplo, creo que de San Mateo del Mar, platica un poquito cómo arrancamos San Mateo y nuestras idas en camión. San Mateo del Mar, para que sepan, queridos estudiantes y profesores y colegas de unas batallas anteriores, es un municipio en la costa de Oaxaca, más allá de Juchitán. Y si quieres, platícanos un poquito, Ro, de lo bonito que fue llegar a San Mateo y lo complejo que fue, ¿no? Pues lo primero es que las primeras veces que íbamos a San Mateo, porque ahora sí que nuestra metodología de trabajo, lo que ya habíamos venido implementando de ir a Oquilan es que nos llevamos a los arquitectos y a cada arquitecto le presentaba una familia, le presentábamos a su familia y el arquitecto se entrevistaba con la familia, escuchaba de sus necesidades, cuántos hijos tenía, a qué se dedicaba. Y en base a toda esa información, el arquitecto regresaba a su estudio de arquitectura, diseñaba una casita, hacía una maqueta y se la llevaba a la familia. Y ya la familia decía, no, está bien, y pues empezaba construcción, ¿no? Pero eso era en Oquilan, que nos quedaba 50 minutos, ¿no? San Mateo del Mar nos quedaba 20 horas en camión. Entonces nos íbamos en camiones, 20, 17 horas nos echábamos para llegar. Y también es un lugar con muchas carencias, ¿no? En México y llegábamos allá, pero lo bonito de yo que no soy arquitecto, Sí, se mete todo el... y lo emocionante que fue para mí ir o sea, ver de qué forma trabajaban los arquitectos, como tenían una perspectiva, digamos, que de afuera, ¿no? Porque yo no soy, como les he dicho, yo no soy arquitecto, pero sí les puedo contar de qué perspectiva tuve yo como de afuera o de afuera de ese gremio. Pues me llamó mucho la atención en el momento que llegamos a San Mateo del Mar, que los arquitectos no le tomaran fotos a las casas que estaban hechas o a los escombros o estas cosas, porque yo pensando, pues son arquitectos, van a ir a reparar casas, quieren ver los daños y todo eso, ¿no? Y lo que me llamó la atención fue que los arquitectos les tomaban fotos a las palapas, a la naturaleza, se fijaban más en el clima, ¿no? Intentaban explicar a la gente por qué era importante. Literalmente me acuerdo que estábamos con una señora sentados y ella nos decía cómo quería su casa y todos los techos ¿Con quién estabas? Con Manuel, ¿no? Con Manuel Cervantes. Y me acuerdo que o sea, ella nos estaba platicando y nos estaba diciendo que ella quería un techo de lámina, ¿no? Y le intentábamos explicar que si tú te metías una de estas casas, o sea, las casas que estas personas tenían antes, todas eran de techo de láminas, te metías allá adentro y era como un horno. O sea, era imposible estar ahí. Y me acuerdo que Manuel Cervantes le dijo, mira, te voy a poner un ejemplo, párate abajo de un árbol, ¿no? Y párate abajo de la lámina. ¿Dónde te sientes mejor? Y dijo, no, pues sí, en el árbol, ¿no? Y fueron como que estas pláticas y que me llamaron mucho la atención de cómo pues, los arquitectos están muy conscientes del territorio al que estaban ellos pues accediendo, ¿no? No era tanto de quiero hacerles una casa, sino había cierta sensibilidad de qué materiales eran importantes para el clima y para pues, la forma de vida que llevaban estas personas. Y esto es lo que pues, recuerdo y fue en ese momento creo que dije así como, ay, chin, ¿por qué no estudiar arquitectura, no? Como que esa sensibilidad que tienen los arquitectos, ¿no? Para no solo pensar en, pues vamos a invadir este terreno y como los varios desarrolladores y varios que tienen allí en Querétaro, que yo he visto, ¿no? Pues vamos a cortar todos los árboles y a poner y cemento, ¿no?
Y aquí era diferente, ¿no? Le voy a tomar esta foto a este bambú, a esta palapa, a estos materiales que encuentro aquí y a cómo cocinan las personas. O sea, esta sensibilidad de que no solamente íbamos a entender o a recuperar una casa, sino a entender cómo vivían las personas, ¿no? Y cómo tú no podías implementar la realidad que tú tenías de cómo vives en la ciudad a estas personas, ¿no? No tienes que ir a implementar realidades, sino entender esa realidad y en base a eso diseñar, ¿no? Eso es lo que me llamó muchísimo la atención de este ejercicio. Lo pueden ver aquí, ¿no? Pues todas estas casas, los techos es palma. Y así construyen ahí. Y así construyen ahí. Y así construyen ahí desde hace años, pero desafortunadamente ya se les empezaban a olvidar a varias familias estas buenas costumbres que ellos tienen, ¿no? O sea, como ya no consiguen la madera, pues les ponen cemento y lámina, pero pues viven peor si viven así porque viven con más calor y luego les hacen casas. Yo he visto con muchos desarrolladores, hacen casas que no tienen nada que ver con su entorno, ¿no? Es como, pues, un tipo de vivienda que no tiene nada que ver y no respeta el entorno. Y fue en este viaje también cuando pues, me di cuenta pues, de esa sensibilidad de los arquitectos, ¿no? Y por qué pues, esta profesión es tan chida, ¿no? Y pues sí, pues eso es un poco de mi experiencia y pues digo, hemos tenido, pues así como había cosas chidas, también hubo cosas difíciles, ¿no? Porque pues, es un lugar donde vas y muy pocas personas hablaban español, ¿no? Y me acuerdo que mi hermano me dejó ahí, ¿no? La primera vez que fuimos, ¿no? Y yo, que soy malo y soy tímido para hablar, pues no sabía ni cómo comunicarme, ¿no? Pero los arquitectos sí sabían, ¿no? Sabían como por dónde platicar por la gente y era como hablar con un cliente, ¿no? En todos lados. Entonces, siento que quizá pues de ahí desarrollaron esa sensibilidad de, oye, pues, ¿qué necesitas? ¿Cómo vives? ¿Qué haces? Cuéntame de tu día. A mí nunca se me hubiera ocurrido llegar y sentarme con una familia que no conozco y preguntarle, pues, cuéntame todo tu día, ¿no? O sea, nunca hubiera imaginado yo, ¿no? Yo en ese momento. Ahorita ya sé la importancia que eso tiene que ver con el diseño y la arquitectura, ¿no? Tú tienes que, pues es un espacio en el que vas a vivir, no es solo un techo, ¿no? Es un espacio donde vas a cocinar, va a crecer tu familia, entonces, pues nada más escuchar estas pláticas y estas entrevistas que tenían los arquitectos con las familias, creo que me enseñó mucho y me educó mucho de la importancia que es el diseño, la arquitectura en la vivienda y en todo tipo de vivienda, no nada más en las ciudades, sino también en estos lugares, ¿no? Pues es todo, ¿no? Sí, y buenísimo. Creo que una cosa que fue, digo, de hecho, seguimos terminando, no sé si vieron, pero hubo un conflicto bien delicado en San Mateo del Mar hace poco. No hemos podido, tenemos 3 casas abiertas todavía de terminar. Y ha sido muy difícil, ¿no? Pero yo creo que vivimos una luna de miel muy bonita con la comunidad nosotros. Pero lo que pasó es que estos proyectos tienen que ser rápidos, porque después también, ya que se acercaron las elecciones, digamos, del lugar, todo se conflictúa, ¿no? Y nosotros, pues las familias, o luego, pues más familias querían casas, y pues no había más recursos, entonces es bien complejo, ¿no? Pero ojalá a algunos les inspire, ¿no? Que, pues yo siempre pienso, ¿no? Cuando me gradué de arquitectura, si iba a ser, ¿no? Cuando yo estuve en Yale, todo el mundo quería hacer una sala de conciertos, ¿no? Quería ser el próximo Bilbao, que es absurdo tener ese nivel de pensamiento, ¿no? Yo creo que vives frustrado toda tu vida si quieres tener una obra de ese tamaño. Pero cuando te das cuenta que puedes salir a ayudar a una familia, ¿no? Ustedes como arquitectos podrían hacer el ejercicio de repente salir y asesorar a una familia para que su casa esté mejor orientada y mejor construida. Traten de entender. Entonces se van a dar cuenta de lo importante que es la arquitectura. Y hoy más que, o sea, ¿cuál es la línea de defensa más importante ante el COVID hoy en día? El quédate en casa.
Es la casa el elemento central para estar sanos. Entonces, eso quiere decir que nuestra profesión, y digo la nuestra porque Rodrigo ya es más arquitecto que yo a veces, es una actividad esencial. Y yo estoy emocionadísimo al respecto, ¿no? Porque cuando yo estudié en la universidad era una profesión de que solo si un güey te podía pagar tus fees te contrataba. Pero hoy existe una enorme oportunidad de que los arquitectos seamos una actividad esencial. Y eso nos debería emocionar a todos muchísimo, ¿no? De que la casa regrese a la discusión, de que de ahí parte todo, ¿no? Y yo les digo, oye, imagínense, por ejemplo, si tienen a su papá trabajando en casa, háganle el ejercicio y reacomódenle su escritorio para que esté más cómodo su papá, ¿no? Hagan un ejercicio y reacomoden la cocina. No se tiene que construir para mejorar un espacio. Entonces tiene... Oye, me acaba de asustar mi hijo, perdón. Pero yo creo que tenemos una enorme posibilidad de hacer eso y pues vieron ejercicios que hicimos en Morelos, lo hizo Israel Espín, que trabajaba con Mauricio Rocha, y él siguió, que esto fue muy bonito, él siguió por su propio lado, y ahora ha hecho como 5, y luego la cosa se puso más loca, ¿no? De repente, un día nos hablan y nos dicen, oye, pues que los quiere conocer ahora Natalia Lafourcade. Puta, dijimos, no, pues vamos a conocerla, ¿no? Rodrigo, ya estamos en... Aparte es chidísima, ha sido increíble. Y nos dice, oye, pues me metí en un broncón porque se cayó el centro de documentación de Son Jarocho en Veracruz y saqué un concurso de arquitectura, pero pues no sé cómo entrarle. Y gracias a Alonso de Garay, otro colega arquitecto, nos puso en contacto. Niños, háganse para allá, porque es que se mete todo en mi conferencia. Perdón, es que aquí está divertido los gritos. Natalia nos pide que la ayudemos y desde que la veo le digo, pero es que está mal planteado el centro, te hubiera convenido que te lo diseñara Alonso, pues, que es muy buen arquitecto y requiere de más. Me dijo, bueno, pues me ayudan, le entramos. Le dije, puta, pues la verdad es que nosotros tenemos que acabar 150 casas, Natalia, no estamos en el mejor momento. Platico con mi hermano, yo estaba dando clases en Los Ángeles, en Sayar, le digo, bueno, vamos a hacerlo. Para hacerles el cuento largo o corto, acabamos haciendo un concierto en el Auditorio Nacional con Natalia, para recaudar fondos, y ya el centro está en construcción, ¿no? Entonces, de lo que empezó en una casita, hoy estamos construyendo el centro, llenamos el Auditorio Nacional, con Natalia, tocó Café Tacuba, Rodrigo y yo bailamos en el escenario con ellos, nadie sabe que éramos nosotros, ¿no? Pero no lo podíamos creer, cómo con las ganas de ayudar, de un primer momento estábamos ahí junto con Natalia haciendo un concierto para construir un centro en Veracruz, todo por ayudar, ¿no? Y vinculados a arquitectos y a profesionales. Este es nuestro trabajo que hace que hoy nos inviten ustedes a dar la plática, ¿no? Porque a lo mejor nuestro proyecto arquitectónico, hoy lo van a ver, estamos aprendiendo, todavía no está ahí, pero estamos practicando y cada vez estamos mejor. Pero pues este tipo de entrega social nos ha traído nuevas oportunidades. Y de ahí empezamos a hacer muchas exhibiciones, nos acercó otra vez a nuestra parte del arte, ¿no? Hicimos una exhibición muy bonita con Alberto Kalach, con quien tenemos una relación increíble, donde él hablaba del aeropuerto y el lago de Texcoco. Que, por ahí recomiendo mucho que lean el artículo de Alberto en El Proceso sobre Chapultepec la semana pasada. No estamos de acuerdo en ese tipo de discusión que se está dando alrededor del bosque de Chapultepec, pero creo que no es motivo de esta conferencia. Pero bueno, nos vinculamos mucho a Alberto y hicimos una exhibición en el Museo de la Ciudad de México y así hemos hecho pues muchas exhibiciones. Todo esto, ¿no? Pues porque Piensa no paga, Piensa es un non-for-profit, una organización sin fines de lucro, se apoya de nuestro trabajo en nuestro estudio de arquitectura, ¿no? Y ahí pues hemos empezado a hacer arquitectura bonita, ¿no? Esta casa también inicia obra, gracias a
a que nos vinculamos a Roma. Un día nos habló la superestrella Yalitza Aparicio, que si la llevábamos a hacer su casa. Entonces le estamos diseñando y construyendo su casa a Yalitza. Estamos muy contentos, es una super cliente. Y ahí vamos, estamos terminando el proyecto con ella. Nos metimos a hacer investigación de cómo hacer edificios de vivienda de interés medio-bajo, que creemos que ese es el gran potencial en la Ciudad de México. Y que mucho hablamos del tema de vivienda social, el segmento, digamos, periurbano, que es muy complejo, pero si logramos detonar buenos proyectos de vivienda en la Ciudad de México, ya hemos hecho, tenemos de tener como 20 proyectos sin construir, pero esa es la realidad de los arquitectos, entonces no se preocupen, pero unos ya empiezan a romper piso, y hemos hecho pues muchas investigaciones de cómo hacer pues proyectos buenos de vivienda en la Ciudad de México, ¿no? Y los paso. Nos han invitado a hacer proyectos de investigación. Normalmente somos una oficina donde nos habla el desarrollador para desempolvar algunas ideas. Nosotros se las entregamos y ellos acaban construyendo otra cosa. Pero también está bien, ¿eh? Si lo que nos sirve de nosotros es pues un poquito que echemos líneas y croquis con ellos y ellos luego lo toman y lo mejoran, también está bien. Querer hacer todo, creo que ha sido contraproducente para el arquitecto, ¿no? Ese arquitecto controlador también ha sido un poco la causa de que los arquitectos no colaboren. Entonces nosotros tenemos un poco de tranquilidad, que a veces participamos en la conceptualización de algo y que termine en otra cosa, y eso está bien. Entonces hemos encontrado mucha chamba, sí, de que alguien tiene una idea y con mucha investigación y procesos adecuados, pues nos ayudamos a aterrizar proyectos interesantes. Y hemos hecho nuestras casitas, ¿no? Esta es una casita que diseñamos para familias, y ahí están los proyectos, los pueden ir a ver. Ocuilan, este es el proyecto que hicimos con Pampa y con Pambo y con Lobarmi. La casita que diseñamos en San Mateo, hemos hecho mucho estudio sobre cimentaciones, madera, procesos, materiales. En 2 horas presentamos un proyecto increíble que estamos muy entusiasmados de cómo resolver el problema de la vivienda para los trabajadores de Baja California. Estamos proponiendo esquemas de vivienda en renta para los trabajadores del sector turismo. Esto nadie lo ha visto, pero son proyectos nuevos. Creemos mucho, perdón, como que perdí aquí este es un proyecto en Querétaro que nos encargaron. Hay un desarrollo que se llama La Vista, un desarrollador 20, que está vinculado a una reserva natural muy importante. Y les estamos haciendo todo el plan maestro de cómo preservar la reserva y hacer como un parque para recorrerlo. Lo que le dijimos, tenía una aprobación para poder construir muy cercano de la reserva, y le dijimos, no lo hagas, hagamos de esto un parque. Entonces estamos diseñando con ellos un parque muy bonito. Entonces lo único que va a haber son pabellones y va bien, pues también por el COVID se detuvo, pero pues estamos muy metidos en ese trabajo. Es un proyecto colaborativo como todo nuestro trabajo. Allí es con Taller Nuevos Territorios, con 2 increíbles arquitectos vinculados al tema de paisaje, con Daniel Jaramillo y con Claudia Rodríguez. Y la parte de arquitectura la estamos haciendo con Manuel Cervantes, de los pabellones. Entonces, ojalá muy pronto pues vayamos a caminar con ustedes en este parque, si nos lo permite. Hicimos un proyecto muy grande en Costa Rica, al cual ya no participamos porque pues, estuvimos en el proceso de planeación, pero ayudamos al cliente a convocar a diversos arquitectos de todas partes para hacer un plan maestro y un proyecto atípico vinculado al cumplimiento de los ODS. El master plan lo está haciendo otra vez Alberto Kalach, pero nosotros hicimos todo el mapeo de necesidades, estudiamos todas las certificaciones ambientales y sostenibles que existen para que sea un proyecto ejemplar. Fuimos 30 veces a Costa Rica, que estuvo increíble, a trabajar en el proyecto, y ya entregamos, digamos, los lineamientos. Entonces también desarrollamos lineamientos de proyectos grandes. Estamos haciendo un proyecto muy emocionante en Oaxaca. Nosotros estamos haciendo el plan maestro de una unidad deportiva y convocamos a 10 despachos, 2 extranjeros y 8 nacionales a hacer
unidad deportiva muy importante. También pues, por todo el tema del COVID, ahorita está medio detenido, pero parece que se va a hacer. Nosotros hicimos el plan maestro y diseñamos 2 de las estructuras. Y en el proyecto participaron Moss Architects, con quien ya había yo trabajado en el proyecto de APAN, quien lo conozca del laboratorio, Héctor Barroso, Manuel Cervantes, Rosana Montiel, Alejandro Sánchez, que tiene proyectos también cerca de ustedes. Entonces, mucho de nuestro proyecto es colaborar con... Perdón, déjenme de cambio. Actualmente estamos haciendo un proyecto importante, estamos haciendo la regeneración del corredor México-Tacuba. Como nos llenamos de información, lo que ven arriba es un sketch mío, ¿no? Es básicamente hacer una reforestación de las grandes avenidas en la Ciudad de México. Y déjame que llegue al rendering. Esto inicia ahora en los próximos días. A ver si lo puedo cambiar. Pero es prácticamente hacer una reforestación importante. Estuvimos muy cercanos a todo el tema de las protestas del Black Lives Matter y de lo que se estaba haciendo. Entonces estamos proponiendo a la Ciudad de México que nos dejen utilizar estos cruces peatonales para un poquito a forma como lo que hacemos con Estefan, pero llevarlo a los cruces peatonales para escribir frases que preocupan y de las que se habla, ¿no? Todo el tema de género, de racismo y de cosas que pasan en el país. Entonces, hay una enorme oportunidad cuando estudiamos lo que se puede hacer en este tipo de intervenciones. Me voy a apurar, para allá hemos hecho investigación ayudamos a municipios a establecer lineamientos para sus planes de desarrollo urbano. Pues cada vez nos hablan más. Al principio, pues, estábamos muy verdes en nuestra práctica, pero cada vez que damos una conferencia estamos tratando de vender nuestro trabajo. Si alguien conoce a alguien que necesite nuestros servicios, avísenos. Y así es esto, ¿no? Hay que aprender y hemos hecho investigación pues, para muchos municipios, como Metepec, Tulum. Hicimos investigación sobre lo que estaba pasando con el Tren Maya, entonces también de repente nos metemos a nuestras propias locuras, y esto es un consejo bien bonito, ¿no? Sobre todo en épocas cuando se acaba la chamba, siempre hay que encontrarse algo que hacer. Entonces de repente como, oye, pues está lo del Tren Maya, ¿por qué no hacemos investigación de qué va a pasar con el Tren Maya? Y nos pusimos a hacer investigación. Obviamente no nos han invitado a trabajar nada en el Tren Maya y no es nuestra expectativa, pero nos gusta. Por ejemplo, si vamos a hablar al respecto del proyecto, es estar bien informados. Y una forma de estar bien informados es estudiar las cosas. Entonces, hicimos un análisis de todos los municipios que tocaban, todos los permisos que se requerían, y de esto pues tenemos mucha información, ¿no? Qué especies iban a afectar, y eso nos vinculó a un proyecto muy bonito. Resulta que en la implementación, muchas de las zonas por las que va a pasar el Tren Maya están muy cercanas de la población de uno de los insectos más especiales de nuestro país y del mundo. Bueno, yo diría que el más importante, ¿no? La abeja. Entonces desarrollamos una obsesión por las abejas, y nos invitaron de una conferencia que se llama Exhibit Columbus, en Columbus, que es una aglomeración de arquitectura contemporánea como ninguna en Estados Unidos. Y nos hablaron porque querían que construyéramos una casita como las que hacíamos de Piensa en el festival, pero nos daban un grant de $10,000. Entonces, con $10,000 podríamos construir una casa en Oquila o una casa en San Mateo del Mar, pero no podríamos construir una de esas casas en Columbus. O sea, sería imposible. Y resulta que en Columbus, que también en un momento había una población importante de abejas, se puso un tren. Y cuando pusieron el tren, vieron que la población de abejas cayó, porque a las abejas no les gusta estar mucho del ruido. Y ahí fue donde entró el clic. Y dijimos, oye, pues si no, con esto que se está implementando el Tren Maya, con esta relación que tiene la implementación del tren en Columbus, porque estaba la fábrica de estos motores, ahorita me acuerdo el nombre, pero de los de Cummins,
se vio afectada la población de insectos y esto va a pasar, pues ¿por qué no hacemos investigación sobre abejas? Bueno, esto es Tulum, pero no quiero llegar a las abejas para... Y platiqué con Rodrigo, mi hermano, y mi esposa, que también aquí anda por aquí dando la vuelta cuidando niños, y nos pusimos a investigar cómo viven las abejas y qué iba a pasar con la población de abejas en la península de Yucatán, y en particular de la abeja melipona, que es una abeja increíble que no tiene aguijón. También las melíferas son increíbles, ¿no? Pero pues, prácticamente sin abejas nos morimos todos rapidísimo. Y nos aventamos una investigación como de un año, desde entender qué es la abeja, sus partes del cuerpo, qué es la miel, dónde viven, de qué tamaño son las colmenas, qué les gusta comer, qué flores les gusta. Fue increíble, ¿no? Y convocamos a 4 arquitectos y en lugar de diseñar una casa grande, diseñamos 4 casas, pero 4 casas para abejas. Y las llevamos a Columbus y nos tocó un site increíble, que esto es muy chistoso, ¿no? Porque hicimos casas para abejas y las expusimos en un edificio de Saarinen. Entonces para nosotros era como, oye, qué buena onda que haciendo algo así nos acerque otra vez a la arquitectura. Y de la misma forma que hablaba Rodrigo, acercamos a artistas, ahí invitamos a fotógrafos y invitamos a Fernando Marroquín a hacer las fotos que ven ahí. Las imprimimos en metal para que pudieran estar. Fue un rollo poder tocar el edificio de Saarinen. Y luego con un artista oaxaqueño, Sabino Guizu, hicimos piezas también relacionadas a la protección de abejas. Y pues ahí nos ven en la exhibición. Invitamos a Tatiana Bilbao, a Manuel Cervantes, a Alberto Calach y a Rosana Montiel, y cada uno diseñó una casita de abejas. Y unas, pues ahora esperamos, ¿no? Tenemos que recaudar fondos para probarlas ya. Las construyó Pirwi, y nos fuimos nosotros y las armamos allá y fue un ejercicio. Iniciamos un proyecto de investigación, y ya voy a terminar para que haya preguntas, sobre que nunca lo llevamos a término, pero empezamos a hablar con artistas contemporáneos para hacer una reflexión sobre los 500 años de la conquista. Entonces empezamos a mapear, digamos, toda la ruta de Cortés y queríamos tener pues una postura como a través del arte contemporánea de una reflexión de esto que somos, ¿no? Que somos una mezcla, ¿no? Y que hoy pues se habla mucho como de segmentación, pero yo creo que pues, la historia que hoy nos marca a nosotros pues viene de ese momento de la conquista y hacia acá, y hay que analizarlo, y pensamos siempre que el arte contemporáneo es una buena forma para evitar también una discusión más política y compleja del tema, ¿no? Entonces, hicimos todos estos ejercicios, mapeamos las rutas, leímos muchos textos. Uno de los que acabamos de arrancar, bueno, que arrancamos, el gobierno anunció lo de las 100 universidades. Entonces empezamos a estudiar este ejercicio de cómo se deben implementar los diferentes planteles, de educación superior por estado. Entonces hemos hecho investigación al respecto sobre el tema, y mucha investigación, ¿no? Entre otras cosas que hacemos, colegas, de repente hacemos muebles. Estos son los muebles de casa de Rodrigo, ¿no? Pero de repente pues pasamos de planes maestros a diseñar mobiliario. Y pues estamos todo el tiempo haciendo locuras. Justo antes del COVID, nosotros tenemos nuestra oficina en la Condesa, ahí está en la calle Cuernavaca. Teníamos un centro de exhibición y luego nos sobraba un espacio, y un día se nos ocurrió hacer un centro de yoga gratuito para que la gente pudiera ir a meditar. Entonces donamos parte de nuestra oficina, pero llegó el COVID, entonces está cerrado, ¿no? Entonces, pues, y ahí ven, y creo que esto les da, termina esa imagen, con eso acabo, Mariana, enseñarles, estamos haciendo cosas muy bonitas ahorita con la Ciudad de México, con organismos nacionales de vivienda. Afortunadamente, pues tenemos chamba, y pues le hemos pasado muy difícil, ¿no?
Antes de que arrancara el COVID, éramos una oficina, pues llegamos a ser hasta 27 en la oficina, ahora quedamos como 6, ¿no? Que es bien triste, pero pues seguimos trabajando, tratando de encontrar cómo hacerle, encontrando oportunidades y pues agradecidos con ustedes y con la NAWE de que nos han invitado a platicar un poquito. Si quieren preguntas, y ahorita concluye, Ro, si hay alguna pregunta. Gracias, Mariana. Pues muchísimas gracias a los dos por compartirnos todo esto. Voy a empezar, aquí hay una muy buena. ¿Qué recomiendan para hacer o empezar proyectos sociales? ¿Quieres contestar, Ro? Primera parte y luego yo. Pues yo creo que parte de todo para empezar proyectos sociales, yo diría, como decía mi hermano, es investigar, ¿no? Y todos nuestros proyectos son mucho de investigar y saber cuáles son las realidades del país en base a nuestra investigación. Y creo que, pues si queremos hacer proyectos sociales, yo creo que una buena forma sería investigar las realidades del país y también vincularse en ciertos grupos que ya están haciéndolo, ¿no? Fue algo que nosotros siempre hemos hecho. Nos hemos vinculado con, el momento que nosotros empezamos a hacer cosas sociales, empezamos vinculándonos a ciertos grupos que ya estaban ayudando. Sí, sí, yo creo que le da el grano a Rodrigo. Yo creo que el que no sabe no puede ayudar. Entonces, entender necesidades específicas y documentarse bien es siempre... Y luego es muy fácil, ¿no? Porque en un lugar con tantas carencias como nuestro país, pues van a identificar posibilidades, pero siempre es saber por qué. Porque si no conoces lo que vas a modificar, pues no sabes si estás haciendo bien el trabajo. Entonces siempre es bien importante establecer esos indicadores, por decirle, ¿no? Y darse el tiempo, entender que cuando haces un trabajo social es de tiempo, ¿eh? Esto no es de que hoy lo hice, aunque ayuda muchísimo, ¿no? O sea, la operación hormiga y rápida ayuda mucho, pero cuando te metes algo así, entender que es un proyecto pues casi de vida, ¿no? Entonces tienes que entender cómo hacerlo pues parte de tu trabajo formal, ¿no? Creo que entender que son procesos largos, ¿no? Uh-huh. Así como la investigación es un proceso largo, también el conocer un sitio tiene que ser un proceso largo. Como les platicaba, esas pláticas que tenían los arquitectos con las diferentes familias, y pues no implementar nuestra realidad y sobre todo en un país como México, que pues hay de todo, ¿no? Hay diferentes climas, hay diferentes idiomas, diferentes culturas. Es un país tan diverso que ahora sí que, pues, aprender eso, a investigar y escuchar y no querer implementar nuestra realidad a los demás, teniendo un país tan diverso, ¿no? Sí, sí, aprender a escuchar, ¿no? Carla Velarde dice, ¿la información que generan en sus investigaciones están abiertas a todos o las generan para fines personales? Y de estar abiertas, ¿dónde las podemos encontrar? Sí, buenísima pregunta. Todo, está en nuestra página. Ahorita estamos haciendo una actualización y vamos a hacer, por ejemplo, una plataforma de datos abiertos. Para empezar, si hubiera algo que te interesara en particular, basta con escribirnos para que te lo mandemos, pero en la página de Piensa vas a encontrar mucha información. Ahorita estamos terminando una nueva página donde la idea es un poco nuestro ejercicio, no importa si hacemos un pedazo de silla o hacemos un plan maestro, siempre hacemos una investigación muy amplia y la idea es que estas van a vivir en esta plataforma, pero si hubiera algo que quisieras conocer más en profundidad, escríbenos y te lo mandamos. Y pronto pues verán la actualización de la página, que por ahí pues van a ver lo que hicimos del COVID, que ya no dio tiempo de explicarlo, pero sacamos una iniciativa junto con la Facultad de Medicina
de la UNAM, que se llamó Iniciativa Costales, donde ayudamos a familias con unos costales de alimentación para 2 semanas. Y ahí van a encontrar muchos otros proyectos que estamos haciendo. Entonces, nos escriben en la página y nos escriben y se los mandamos, si no hubiera algo, ¿no? Buenísimo. Luego, ¿cuál es la manera más efectiva de empezar una investigación al momento de hacer una intervención urbana? O sea, ¿qué es lo más importante que tenemos que tomar en cuenta? Y pues en el tema urbano, pues lo que pasa es que es tan complejo en México porque es tan desigual la información urbana que existe que yo creo que primero revisar qué información hay, ¿no? Sobre todo estás hablando de temas urbanos. El problema en México es, por ejemplo, tienes municipios donde no hay ni siquiera reglamentación urbana ni de construcción. Entonces, conocer si existen esos instrumentos es fundamental. Pero yo diría que la más importante es recorrer el territorio, ¿no? Y recorrer el territorio no hay que confundirse, que no quiere decir estar en la ciudad, ¿no? Porque pues uno trabaja a distancia y más en estas épocas, pero por ejemplo, a mí me encanta trabajar con Alberto Kalach, ¿no? Alberto Kalach es alguien que se mete a Google y recorre la ciudad antes de darte su opinión. Hay urbanistas que no la recorren y te dan un Excel y te dicen lo que necesitas. Pero si tú no tienes ese entendimiento general, digamos, del territorio que ocupas, ¿no? Uno ve las cualidades de la Ciudad de México o las cualidades de Querétaro, ¿no? Y no entiende ese cambio topográfico y así, y quiere proponer algo, pues es absurdo, ¿no? Bueno, primero hay que entender por dónde sale el sol, porque si no entendemos por dónde sale el sol, pues estamos medio fritos, ¿no? Pero son cosas que de repente la gente no se da cuenta. O sea, entonces hay que entender el territorio que ocupan, y pues sí, hay muchas herramientas muy valiosas, pero yo creo que reconocer el territorio antes de generar una hipótesis es como fundamental. Ok. Perfecto. Luego, Roger pregunta, con respecto al génesis de cada proyecto, ¿cómo influye la conceptualización? No entendí bien, perdón. Con respecto al génesis de cada proyecto, ¿cómo influye la conceptualización? ¿Cómo que como el génesis? A ver, explíqueme más eso. Pero creo que se refiere como al inicio, ¿no? O sea, bueno, lo que entendí es que según cada proyecto, ¿cómo lo conceptualizan? No, pues yo creo que lo primero que hacemos es identificar un problema. O sea, porque si tú haces un proyecto para crear otro problema, estás pelas. O sea, y muchas veces eso pasa con los proyectos de arquitectura, ¿no? En lugar de llevar un proyecto que resuelve una cosa, llevas un proyecto que genera otro problema. Y eso es, pues, una tontería, por no decir otra palabra, ¿no? Entonces, si tú identificas un problema y tu proyecto le puede dar una solución a ese problema, entonces tu conceptualización va alineado a ese propósito. Pero si tú haces un proyecto que no se hace esas preguntas y trae otros problemas, por ejemplo, hacer vivienda desarticulada en la ciudad. Pues resolviste el tema de la casa, sí, pero las personas se trasladan 2 horas y se gastan el 50%. Generaste un problema, no una solución. Entonces, yo creo que tienes que hacerte bien la pregunta y en razón de eso hacer la conceptualización de tu solución, ¿no? Eso es un poco lo que nosotros hacemos, pero para eso es lo que dice Rodrigo, conocer muy bien qué hay en el territorio, qué quiere resolver y qué puede pasar. Perdón, aquí cada vez los gritos se ponen más divertidos, una disculpa. Está bien. Ok, perfecto. Entonces, otra es, ¿en qué momento sabes que tienes que soltar un proyecto en caso de que sea de carácter social? Es bien buena pregunta y yo creo que lo tienes que soltar desde el momento que lo hiciste. Y a ver si puedo explicar esto. O sea, como no es tuyo, o sea, en el momento que estás, y es bien doloroso, ¿no? Porque crees que... ¿Me puedes cerrar, Chuy, por favor? O sea, también tienes que... Cuando te metes estas cosas, tienes que entender, primero, que no va a haber...
O sea, nosotros pues hemos tenido la fortuna, ¿no? O sea, si estás esperando algo a cambio, no te metas en esta línea de trabajo. O sea, porque pues no es el camino, ¿no? No lo haces por esa razón. Y tienes que estar listo para soltarlo todo el tiempo. Porque, por ejemplo, un proyecto como el de San Mateo, ¿no? De repente va muy bien y de repente no puedes seguir. Entonces, yo creo que tienes que estar listo para dejarlo ir en cualquier momento. Y nunca sabes, porque pues, son muchos elementos, ¿no? Los sociales, los políticos, los económicos. De repente, pues nosotros dependemos altamente de la gente que fondea nuestros proyectos. Y de repente se acaban de fondear, ¿y qué haces? ¿Que quiebras? ¿Los terminas? Entonces, pues nosotros tratamos de decir, oye, ¿cómo le hacemos para terminar esta casa? Pues tenemos que ir a tocarle la puerta a 300 personas más. Pero esas 300 personas más son 3 horas por persona. Entonces estamos hablando de 1000 horas invertidas para acabar una casa. Y al final te dicen que no te pueden ayudar porque llegó el COVID. Entonces, tienes que estar listo a que las cosas no van a jalar. Pero eso también tienes que siempre decirle a las personas que estás ayudando que eso puede pasar, ¿no? Porque no... Y yo creo que irlos poniendo en etapas siempre es bien sano, ¿no? Que eso hemos ido aprendiendo nosotros. Como que si te vas a meter en un tema social hay que dividirlo en hitos. Donde a lo mejor tu parte final es sí hacer la escuela, pero en la parte de... Háganse para allá. Pero donde sí tienes que ir cerrando etapas, ¿no? Y creo que también en base a que si tú te estructuras en proyectos haciéndolo por etapas, también eso te da como que oportunidad de replantarte, ¿no? Y vas viendo como por etapas, ¿no? Pues chance ya no tengo tantas donaciones para hacer esto, pero puedo modificar esto y puedes ir modificando el proyecto de acuerdo a, pues, a lo que tienes disponible, ¿no? Creo que esa estructura de etapas es importante, ¿no? Para cumplir y pues ahí Sí, calando y no darte por vencido, ¿no? Porque si te das por vencido a la primera, pues pegas. O sea, si nosotros hubiéramos decidido no hacer la primera casa, pues a mí hubiera quedado piensa. Y hoy vamos, por ejemplo, ahorita ya reactivamos lo de Querétaro con Juanpa y con Pamo y vamos a terminar todo, ¿no? Y por ahí no les platicó Rodrigo, pero estamos haciendo un documental del trabajo y estamos regresando a las comunidades y vamos a hacer más conciertos, y ahorita no se pueden hacer, pero pues ahí vamos, y es aguantar tus días tristes donde crees que no vas a poder seguir con los proyectos, ¿no? Y no te das por vencido, y si no te salió ese lunes, sabes que para el próximo lunes hay otra chance de que sí jale, y así le vas dando, hasta que de plano ya dices, no, pues ya no jaló. Pero nosotros todavía no hemos renunciado a ninguno. Creo que nuestra filosofía siempre desde el principio fue bastante padre porque nosotros siempre hemos pensado que estamos aprendiendo constantemente. Creo que es un proceso siempre de aprendizaje. Entonces ya si tienes esa idea que este es un proceso en el que vas a estar aprendiendo y vas a estar teniendo errores, pero después de esos errores vas a aprender para no replicarlos. Creo que esa mentalidad y esa mentalidad de pues, ser humilde y reconocer que a veces no tienes control de las cosas, pero para un futuro las puedes hacer de mejor manera y aprender de tus mismos errores, creo que pues ha sido lo que nos ha funcionado a nosotros y siempre saber que nosotros estamos en aprendimiento, estamos aprendiendo constantemente. Buenísimo. Oye, yo tengo otra pregunta. O sea, ¿tenían una estrategia o cómo le hacían para conseguir los recursos? O sea, para fondear los proyectos. Sé que justo os ayudaron con esto de Juan Pablo y así, pero en realidad, ¿cómo le hacían? No, sí, tenemos una estrategia muy compleja. O sea, nosotros, pues por ejemplo, tenemos el total de un proyecto y salimos a ver, tenemos la fortuna que nos ha apoyado gente como Home Depot, Diageo, o sea, ya Coca-Cola, o sea, pero ya tenemos una estrategia muy armada, ¿no? Somos una donataria autorizada y tenemos un grupo, o sea, sí es una operación bastante dura
llegar a ese tipo de cosas y revisamos cómo vamos en recaudación y pues le vamos dando. Vemos si se van a recaudar los fondos y qué proyectos pueden abrir. Por ejemplo, con Natalia sabíamos cuánto habíamos recaudado, cuánto había recaudado ella, cuánto se podía recaudar por el concierto y vamos viendo qué sale. Como eso que empezamos, ¿no? Cuando queríamos arrancar con Piensa, pues dijimos, oye, pues saquemos estos cuadros, que es un artista importante y con eso fondeamos. Y ese fue el capital semilla que hoy hace que hagamos todos estos proyectos. A lo mejor es insignificante si lo ves en el momento, pero sin ese pequeño esfuerzo no hubiéramos hoy estado donde estamos. Entonces, pues sí tenemos una estrategia muy formal de cómo recaudar, cómo avanzar. Mucho de lo que hacen Piensa lo financia mucho nuestro estudio. Entonces, muchos de los proyectos que les enseñé, yo diría que un 30, 40%, a veces hasta 50%, o a veces más, dependiendo, se va directo a Piensa. Entonces, nosotros estamos constantemente aportando pues, nuestro trabajo a Piensa. Ok. Qué padre. Y si quieren ya hacemos la última para que ya... Roger dice, ¿pueden dar una breve descripción del proceso creativo? ¿Cómo inicia Premisa de Disney? O sea, ¿qué tomas en cuenta? ¿Cómo boceteas? Y pues tenemos un cuadrito, por ahí te lo mandamos, de qué hacemos, pero ya tenemos un proceso. Hacemos lectura de indicadores, ¿no? Generales. Tomamos los ODS siempre como referencia, que son 17 objetivos, 169 metas y 230 indicadores, y los tenemos perfectamente bien analizados según el territorio que estudiamos. Entonces decimos territorio tal, ¿no? Municipio X. Nos metemos indicador por indicador y al final pues tenemos ahí data comparable con otros territorios. Ahí nos aparecen, pues, en qué adolece el territorio, ¿no? Entonces decimos, aquí hay un problema de agua, aquí hay un problema de espacio público, aquí hay un problema de eficiencia energética, y eso nos va dando, digamos, como los focos de lo que nuestro proyecto tendrá que resolver. Y aunque sabemos que no lo resuelve todo, por lo menos tenemos bases de cómo plantearlo. Entonces, como tenemos esa información, tratamos de que nuestros proyectos influyan de manera positiva a estos indicadores. Entonces, si sabemos que en ese lugar la condición hídrica es delicada, sabemos que el tema del agua va a ser central, ¿no? Si sabemos que, por ejemplo, el espacio per cápita de espacio público está bajo, el proyecto debería tener un tema de espacio público. Entonces, somos muy, muy directos en levantar y utilizamos como hoja de ruta, pues de manera muy cotidiana, los denominados ODS. Que no pudimos hablar de ellos a profundidad, pero cuando gusten nos echamos una plática para que los conozcan bien. Va, buenísimo. Pues muchísimas gracias por acompañarnos a los dos. Creo que todos aprendimos muchísimo por su tiempo. Ojalá que después podamos tener otra conferencia ya para que hablemos como en temas puntuales. Sí, padrísimo. Luego hagamos un taller, lo que quieran. Va, Ojalá buenísimo. nos mantengamos. Muchas gracias a la Náhuatl y a Rodrigo, mil gracias. Qué gusto verte. Justo Rodrigo ya no se va a poder despedir, pero me dijo que les agradeciera muchísimo. Bueno, Mariana, mil gracias y muchas gracias a todos. Que tengan un bonito día. Muchas gracias. Gracias. Pues ahí están preguntando de dónde nos buscan, porque de repente veo mensajes, perdón, pero pues, nuestras redes, Piensa Sostenible, Piensa con Z. Ahí nos pueden encontrar y en la página, ¿no? Sí, ahí nos pueden escribir direct messages por ahí y nos ponemos en contacto, o directo en la página de Piensa viene en contacto @piensasostenible.com. Perfecto. ¿Va? Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y ya solo un aviso rapidísimo. Para que registren su asistencia de salida, les voy a pasar el código. Los voy a proyectar más fácil. Y ya, se pueden ir desconectando según lo vayan pasando. Gracias. Gracias, Ro. Bye, Mariana.